Listo. Ya, entonces aquí, ahí se ve el archivo, el Sí, HTML. sí, sí veo. Las cualitativas son las cuantitativas. Y entonces estábamos comentando que para esta situación, donde hay cualitativas y cuantitativas, se va a usar el gráfico de cajas comparativo, ¿no? Entonces, la variable cualitativa es exigencia de colegio y la cuantitativa promedio de ciclo. Entonces, aquí está el gráfico de cajas para cada una de los 5 niveles. Ya. Por Entonces, ejemplo, mira, ahí en el box plot, ya sigue, mejor sigue y ya me dudo. entonces, aquí el gráfico de cajas, bueno, la línea negra señala el valor mediano. Entonces, por ahí, en cierta forma, se cumple que, mira, ¿no? Que los colegios que tuvieron una exigencia académica muy alta, hace que el estudiante universitario tenga un promedio ponderado mediano más alto que el resto, ¿no? O sea, hay cierto patrón, ¿no? En aquellos estudiantes donde su colegio les dieron una exigencia muy alta, tienen un promedio ponderado mediano bastante alto. Y respecto También, ahí, los otros atípicos que podemos ver ahí, ¿cuáles serían? claro, acá para regular, ¿no? La exigencia regular tiene un valor mediano de casi 14, pero tiene un valor atípico de 18, ¿no? O sea, como que este alumno es un poco extraño, ¿no? Respecto a este nivel, ¿no? De exigencia regular. Por aquí también, ¿no? Mira, por ejemplo, para muy alto, los colegios de exigencia muy alta tienen un promedio casi 17,5, casi 18, pero hubo un estudiante que en el promedio ponderado, ¿no? Tiene como 14, ¿no? Claro, esos son valores atípicos, ¿no? Por encima y por debajo. Y cuando no hay es porque todo está, por ejemplo, en la muy baja, no hay valores atípicos. Claro, no hay valores atípicos. Sí. Ya, por ejemplo, mira, ahí en ese código tú pones, el label sí entiendo, pero pones, el box plot es para graficar el esto, ¿no? Tú pones datos, llamas a la variable ciclos, Claro, esta es la variable cuantitativa. Este de acá que se conoce como, no olvidé su nombre, como colita de ratón, o colita de cerdo, que le dicen. O sea, ¿eso qué se hace? lo que está A ver. diciendo Aler es, a ver, grafica los promedios ponderados de ciclo de acuerdo a la exigencia del colegio. Entonces, por eso te bota Ah, ya. cinco niveles. ¿Por qué? Porque exigencia de colegio tiene 5 niveles. Ujú. Básicamente por eso. Ya es claro. A ver, Y el resto es lo mismo, ¿no? Para repaso de textos. Por ejemplo, acá también se cumplen, ¿no? Mira, en repaso de textos, ¿no? Los que repasan los textos tienen un mayor valor mediano, ¿no? En siempre y casi siempre tienen un mayor valor mediano respecto a los demás. Ujú. Ya, luego viene variables cualitativas versus cualitativas. En este caso se ha comparado todo respecto al sexo, ¿ya? Todo se ha comparado respecto al sexo. Eso quiere decir que el porcentaje de referencia ha sido sexo, ¿ya? Entonces, por eso aquí se está colocando prop table, pero adicionalmente se está añadiendo este argumento que es margin igual a 2. Margin igual a 2 está calculando porcentajes relativos y en este caso el valor 2 está indicando a las columnas. O sea, si sumas estos valores por columnas, independientemente te uno, van a dar ¿no? el 100%, ¿no? El 1. Si aquí hubieras colocado 1, hubiera sido el 100% por filas. Pero en este caso lo que se está haciendo son las comparaciones. Columnas, ¿no? Claro, exacto. El 2 es columnas y el 1 es filas. Pero en este caso particularmente para este trabajo se está haciendo las comparaciones todo a nivel de sexo. Entonces, por ejemplo, esta de aquí es repaso de textos versus sexo. Entonces, en el gráfico de barras doble, se observa por ahí un cierto patrón semejante, ¿no? Entre femenino y masculino.
O sea, como que casi el mismo porcentaje para casi siempre, casi el mismo porcentaje para veces, por ahí un porcentaje similar para casi nunca, ¿no? Y también para siempre, ¿no? Entonces, por ahí se está colocando, ¿no? Se observa un patrón similar de comportamiento de repaso de textos en ambos sexos. Es decir, la forma de estudio es similar, predominando la categoría casi siempre, ¿no? En ambos sexos. Por ejemplo, ahí arriba en la parte del código, a ver si puede subir. Ya, por ejemplo, ya el var plot, table, backside true, eso Ah, porque, el Beside True permite hacer un gráfico de barras doble. Si colocas Beside False, hace un gráfico de barras apiladas. columna, la clásica, table, legend, ya, vamos acá. El PSH, ¿cuál era? El PSH era el... El símbolo que aparece en la el leyenda. costado, la leyenda. Sí. Ya, sí, ya tengo. ¿Y por qué decidiste que todas las columnas sumen uno y no las filas? O sea, en función Ah, a qué te... porque, bueno, generalmente en cualitativa versus cualitativas hay una variable que se utiliza para comparar. O sea, es para segmentar, ¿no? Algo así, ¿no? Es como si yo comparara el sexo femenino con el sexo masculino. De repente, no sé, pues, ¿no? Las mujeres son más estudiosas, los hombres no, o quizás es igual, ¿no? O sea, más o menos esa es la idea. Ya, ya. Y acá en el gráfico se muestra, pues se encuentra un gráfico similar, ¿no? O sea, los porcentajes, la distribución porcentual para las categorías es casi similar tanto en mujeres como en hombres. Ya, sí está bien, más claro. Lo mismo aquí, mira, ¿no? En situación sentimental, ¿no? Según sexo, ¿no? Mira, el patrón es casi semejante, ¿no? O sea, el negrito es no tiene una pareja y el rojito es sí, ¿no? Entonces, hay una misma proporción, se observa un patrón similar de comportamiento en la situación sentimental para ambos sexos, ¿no? Predominando en ambos géneros la soltería, ¿no? Hay un mayor porcentaje, un 60%, un poquito más, en ambos que están solteros de los que están con pareja. Está bien. Es lo mismo, que estás aplicando, creo, el mismo código, ¿no? Sí, ajá, sí. Y ya por último, lo que se hace es cuantitativa versus cuantitativas. En cuantitativa versus cuantitativas, lo que se utiliza es el diagrama de dispersión, ¿no? O el diagrama de puntos, que se observa, que se utiliza para tratar de encontrar un patrón, ya sea creciente, decreciente, ¿no? Pero aquí no hay un patrón, no hay un patrón, ¿Y eso es bueno o malo? bueno, en términos de relación sería malo, ¿no? Porque mira, su nivel de correlación te sale menos 0,02, ¿no? O sea, lo ideal aquí es que el gráfico más o menos te salga algo así, mira, de esta mierda. O sea, la idea es que más o menos el gráfico nos salga así, mira. Ya mira, por ejemplo, ahí podrías observar más o menos un patrón de tendencia, ¿no? La Y opción observas un patrón de creciente, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Hay cierto patrón creciente, ¿no? También puede haber un patrón decreciente también. Y está, ¿no? O sea, a medida que X aumenta, Y disminuye. Y el valor de la correlación, que tiene que ser óptimo el 1 o menos 1, mira, ¿no? Acá una correlación de menos 0,82, ¿no? O sea, en 82% se correlacionan negativamente. Pero en el gráfico de los datos, o sea, no hay un patrón evidente, ¿no? Ahí se observa el HTML.
Sí, sí, ahí sí veo el HTML. No se observa un patrón tan evidente, ¿no? Y cuando se cuantifica la asociación, la correlación sirve para cuantificar la asociación entre dos variables cuantitativas. O sea, lo ideal es que esté cercano a 1 o a -1, ¿no? 1 relación positiva y -1 relación negativa. Entonces, mira, la correlación, aquí el gráfico se observa, no hay un patrón, ¿no? Y la correlación ahí te lo indica, ¿no? Casi 2%, ¿no? Igual cuando haces para En distribución, uno, ¿no? Y menos. sí, 1 o -1. No sé lo cómo hacer. No, no. Ya. O sea, la correlación va entre -1 y 1. Cuando Claro, está claro. cerca a -1 o 1, hay una buena correlación. Cuando está cerca a 0, no hay correlación, ¿no? No hay asociación lineal. Claro. Y lo mismo acá, ¿no? Entre promedio de ciclo y horas de estudio, ¿no? No hay tampoco. Su correlación es baja, ¿no? Es 0. Cercano al 20%, ¿no? Traslado Acá en y... tiempo de traslado tampoco, ¿no? Su correlación 5% nada más, ¿no? Y con la edad tampoco, ¿no? Entonces no se encontró alguna correlación especial al promedio ponderado. Y a ver, voy a subir porfa un poco más código, porque hay un código de... no, en el inicio. En el inicio de esas variables. Vamos a arriba, vamos a cuidado. Un poco más arriba, porque no sé, yo veo siempre datos, sí, sí, más. El primer gráfico de dispersión del código. Ahí, ya, blog, datos de alcance, PH5. Ya no, sí está bien, ya sí tengo ya más claro todo el trabajo. Listo, entonces lo subo y ya te envío el Sí, enlace me al envía las correo. grabaciones, porfa, para revisarlo, tenemos más detalle. Ya, listo. Ahí estamos en contacto. Te escribo para asesoría porque, como te comentaba, tenía unas prácticas